Muy buenas tardes tengan todos ustedes, señores estudiantes. Esperando siempre que se encuentren bien de salud, vamos a continuar con los temas asignados a la materia. Ahora vamos a ver qué es un libro diario. El libro diario son libros que necesariamente tienen que llevar un registro contable. Existen varios tipos de libros, ¿no? El libro diario, el libro mayor, libros auxiliares, etcétera. Entonces, el libro mayor es uno de los requisitos, perdón, el libro diario es uno de los requisitos que necesitamos para registrar las transacciones que realiza la empresa en un día y en un año, ¿no? Además de esto, nos ayuda a identificar las cuentas que intervienen, el importe por cual se ha realizado la transacción, etcétera, etcétera. Veremos ahora la estructura del libro diario. El libro diario como tal tiene una estructura principalmente lo que es la fecha, el código, el detalle, el debe y el haber. Acá antes había una columna que era el folio que nos ayudaba a identificar las cuentas. Pero hoy en día el folio ya ha sido reemplazado por los sistemas contables computarizados y se utiliza códigos. Bueno, nosotros vamos a ver ahora cómo se establece un registro. Acá tenemos primeramente un número, es el que se asigna a un registro contable. Acá tenemos una transacción que se ha realizado el 2 de marzo. Tenemos los códigos, las cuentas, el importe, etcétera. ¿Qué representa cada uno de estos datos? Veremos. Primero, marzo 2 es la fecha en la que se origina la transacción. Entonces, en un día podemos tener varias transacciones. Entonces, la fecha va a ser la misma. Lo que le va a diferenciar es el número de transacción o el número de registro. Luego tenemos el código de cuenta, según el plan de cuentas que hemos asignado. Este plan de cuentas varía de acuerdo a cada empresa. Puede ser con mayor número de cuentas o con un menor número de cuentas. Por lo tanto, en cada plan de cuentas se asigna un código. Este código, como ya habíamos visto en tutoriales anteriores, el 1, por ejemplo, representa lo que es activo, el 2 lo que es pasivo, 3 patrimonio, etcétera, etcétera. Bien, ahora continuamos con nuestro libro diario. Acá tenemos la cuenta por la cual está siendo afectada esta transacción. En este caso tenemos Banco Moneda Nacional. Uno es la cuenta y el otro es la contracuenta. La cuenta que generalmente se lo pone al filo de la línea divisoria de la columna. ¿Por qué? Porque se anota en el debe. Y la contracuenta está, fíjense, tiene una distancia pequeña, pero es para representar que ésta se encuentra en el haber, el importe. En los sistemas contables computarizados ya no es necesario este espacio, directamente lo hacen seguido y el importe colocan en diferentes columnas. Entonces, pero nosotros como estamos haciendo todavía, estamos aprendiendo, estamos haciendo un registro manual, vamos a hacerlo de esta forma. Luego tenemos una numeración correlativa del asiento. Acá tenemos el 1, el siguiente asiento será el 2, el 3, el 4, hasta el infinito, dependiendo cuántas transacciones tengamos. Puede ser 100, 200, 300, 1000, 1200, etcétera, etcétera, según el tamaño de nuestra empresa. Luego tenemos un pequeño párrafo donde explicamos el motivo por qué se ha realizado esa transacción. Se denomina glosa o explicación de la transacción. En pocas palabras, se indica el origen de la transacción y además nos ayuda a orientarnos en un momento dado por qué se realizó esta transacción. Luego tenemos la columna del débito, el debe o el cargo. Entonces acá tenemos la columna del debe o el débito. Luego tenemos la columna del crédito o el haber, también llamado abono. Aquí se carga en el debe
y se abona en el haber. El débito es del debe, el crédito es del haber. Entonces, son palabras relativas a lo que es la contabilidad. Luego tenemos el importe de la transacción, que está identificado acá. ¿Por qué monto se ha realizado esta transacción? En este caso es por 500 bolivianos. Y acá abajo tenemos una sumatoria de la columna. Esta sumatoria tiene que necesariamente cuadrar, tienen que ser iguales. Cuadrar quiere decir que los montos o las columnas, las sumatorias de las columnas están igualando. Quiere decir que está cuadrando. Por lo tanto, eso quiere decir que nuestra transacción está bien registrada. En cuanto a lo que es el libro diario, nos sirve para registrar las transacciones comerciales que realiza nuestra empresa. Obviamente que este es solamente un ejemplo. Un libro diario consta de varios asientos y varias hojas, dependiendo del número de transacciones que realiza nuestra empresa. Entonces, este registro se realiza durante una gestión, durante un año. La gestión o el ciclo contable empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, tenemos que tener el registro para un año. Ahora veremos la clasificación o los tipos de asiento que existen. Bien, en nuestra clasificación tenemos los asientos simples, los asientos compuestos, y en alguna literatura he llegado a leer que hay los asientos complejos. Pero para nuestros fines necesitamos saber qué es un asiento simple y qué es un asiento compuesto. Y obviamente en el libro diario tenemos la transacción, eso tendría que variar, ya sería el número 2 para nosotros, y tenemos la fecha en que se ha originado la transacción. El 2 de marzo, el código correspondiente a las cuentas, este código corresponde a la cuenta bancos y este código corresponde a la cuenta caja. Como es con numeración 1, eso quiere decir que pertenece al grupo de activos. Acá lo tenemos, ¿no? Activo, activo identificado. Entonces, por la ley de la partida doble, tiene que existir mínimamente dos cuentas. Tienen que intervenir en una transacción comercial o en un registro de libro diario. Bancos y caja, en este caso son dos cuentas. Por eso se llama asiento simple. O sea, mínimamente intervienen dos cuentas. Una que va al debe y otra que va al haber. Uno que se carga y otro que se abona. Entonces, en un asiento simple, mínimamente tienen que intervenir dos cuentas. A eso le llamamos la ley de la partida doble. Ahora, ¿qué significa asiento? Muchas veces yo me preguntaba, ¿qué significa asiento? Un asiento para mí podría ser una silla, ¿no? Para sentarse, pero no. Lo que es la palabra asiento viene de la palabra asentar. Asentar quiere decir poner un registro, ¿no? Asentar un registro, poner en evidencia este registro. Entonces lo que hacemos con este asiento simple. Entonces vayamos a ver el siguiente asiento. El siguiente asiento sería el asiento compuesto. Fíjense que acá ya no tenemos dos cuentas que intervienen, sino tenemos tres cuentas. Por eso decimos, según la ley de la partida doble, necesariamente tienen que participar dos cuentas en un registro contable. Pero eso no quiere decir que puede haber más. En un asiento compuesto puede haber, como en este caso, tres cuentas, 4, 5, 6, 7 cuentas, de acuerdo al origen de la transacción. Entonces, igualmente, un asiento compuesto consta de la fecha del registro, el código, fíjense el código número 5, que para nosotros representa un gasto, el código 1, que sigue siendo un activo, y el código 1, que sigue siendo activo. Entonces tenemos compra de mercadería, crédito fiscal y caja. Siempre para la contracuenta dejamos este espacio. Entonces tenemos la columna del debe y la columna del haber.
sumamos y ambas columnas deben ser iguales. Eso quiere decir que el asiento está cuadrando. Por lo tanto, nuestra transacción está bien realizada. Fíjense que acá ya hablamos del crédito fiscal IVA y el débito fiscal IVA. Hablamos del origen de los impuestos. Los impuestos que vamos a tocar ampliamente durante este curso de contabilidad, porque tenemos que mantener a nuestra empresa al día con sus impuestos. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer bien la ley 843 y sus reglamentaciones, para que no cometamos ningún error al momento de hacer la transacción y al momento de hacer nuestras declaraciones fiscales. Por lo tanto, un asiento complejo, decimos, que puede intervenir más de 2 cuentas. Entonces, en este caso está interviniendo 3 cuentas. Bueno, eso sería por el día de hoy. Vamos a continuar con otro video tutorial acerca de lo que son impuestos y cómo se realizan estos asientos y los montos, de dónde salen estos montos. Muchas gracias y hasta la siguiente clase.